Secreto. Agente, esto es un mensaje secreto. Iniciando. Bienvenidos amigos y amigas de la base secreta a este mensaje secreto, donde hoy vamos a hablar de una colección de cómics que me encanta y en concreto vamos a hablar de dos de sus tomos de la colección. Hoy os traigo a vuestros oídos Mouse Guard. Bueno, pues la verdad es que acabo de leerme uno de los últimos tomos que han aparecido recién, bueno, que acaban de aparecieron estas navidades pasadas en el mercado, que no es otro tomo que Mouse Guard Leyendas de la Guardia volumen 3. Pero también quedó pendiente, o me leí hace muy poquito también y lo dejé en la recámara y estaba un poco esperando a una oportunidad que, pues, bueno, pues que ahora mismo veo interesante, que es Mouse Guard, Baldwin el Valiente y otras historias. Bueno, pues estos dos tomos son dos tomos, como digo, pertenecientes a la colección de cómics de Mouse Guard. Son dos tomos bastante diferentes, ahora voy a explicar de qué trata cada uno y qué es lo que nos presenta cada uno de estos dos tomos. Pero sí que es verdad deciros que bueno, en primer lugar, aquellos que no conozcáis la serie de cómics de Mouse Guard, desde la base secreta os recomendamos encarecidamente que os acerquéis a esta colección de cómics. Hemos hablado de ellos en varios momentos a lo largo de nuestra trayectoria en el tema del podcasting. Y yo creo que son de esos cómics que si realmente te gusta el mundo del cómic, pues bueno, son piezas casi de coleccionista muy bonitas, muy interesantes de tener y de revisitar constantemente, ¿no? Cada X tiempo. Son unas historias pues que siempre nos van a hablar de humildad, heroicidad, compañerismo, respaldo y, bueno, epicidad a una escala muy pequeña, ¿no? Para aquellos que no sepáis de qué va Mouse Guard, pero básicamente lo voy a resumir en una frase, son las aventuras y desventuras de una sociedad de ratones que viven, pues bueno, pues en la naturaleza y están organizados pues con un régimen muy similar al medieval, ¿no? Una especie de escala medieval. Y bueno, sus enemigos y todo a lo que se enfrentan pues son sus depredadores naturales, su entorno y demás. Y bueno, pues los protagonistas de esta historia son la guardia de ratones, que se podría decir que son los soldados que defienden a esta sociedad, ¿no? De todos los males que puedan venir. Quería comentar en concreto estos dos tomos, como digo, porque ya son bastantes tomos los que va teniendo esta colección. Voy a empezar, si queréis, por el que en el tiempo está más atrasado aquí en España, es decir, el que salió antes de Mouse Guard Leyendas de la Guardia volumen 3, que es Mouse Guard Baldwin el Valiente y otras historias. Es un pequeño tomo de escasas 70 páginas, viene en el mismo formato que vienen todos los cómics de Mouse Guard. Lo único es que no viene con lo que son las guardas, porque la mayoría de todos los cómics de la colección de Mouse Guard vienen con unas guardas. Este tomito no las trae, es de tapadura, ¿no? O sea, de cartoné. Y el interior a todo color, con el mismo formato de cómic que el resto.
que viene a ser 20 por 20 centímetros. Son unos cómics cuadraditos que recuerdan mucho a los cuentos infantiles, ¿no? En ese formato. Bueno, ¿qué nos cuenta Mouse Guard, Baldwin el Valiente y otras historias? Pues es una recopilación de historias cortas, historias muy cortitas, que fueron publicadas en el Día del Cómic Gratis a lo largo del año 2011 y a 2014. David Petersen, el autor de la saga Mouse Guard, dibujante y guionista, recordemos, de la saga, uno de estos autores completos, pues eso, cada año ha ido haciendo una historia para el Día del Cómic Gratis, que para aquellos que no sepáis, pues bueno, hay un día en Estados Unidos en el cual todas las librerías de cómics preparan una serie de números en concreto, las editoriales preparan unos especiales y son repartidos gratuitamente en todas las tiendas a todo aquel que vaya con o sin necesidad de comprar producto. Es una especie de campaña para que la gente se acerque al mundo del cómic, ¿no? Aquí en España también se ha importado, ¿no? esa tradición. Es menos, digamos, menos popular que en Estados Unidos, por ejemplo, pero sí que es cierto que se sigue haciendo, ¿no? Bueno, vamos con el tomo en cuestión. Estamos hablando de un tomito, como decía, a todo color, de 70 páginas, con el mismo formato que el resto de tomos de la colección. Y bueno, lo interesante es que todas las obras que vemos aquí, todo el trabajo de este tomo es del propio David Petersen, ¿no? Y como bien nos comenta en la introducción, él lo que pretendía con estas historias es jugar en esa cuerda floja en la cual pues haga una historia lo suficientemente interesante como para alguien que no conozca ni el mundo del cómic ni el mundo en concreto de Mouse Guard, pues le pueda parecer interesante, pero que si no quiere seguir leyendo nada de Mouse Guard, pues le sirva como una historia bonita, chula y agradable a la hora de leer. Y por otro lado, que los fans o los seguidores de Mouse Guard pues tampoco se quedasen sin una ración de pues eso, de Mouse Guard puro y duro, ¿no? De lo que voy a leer me interesa como aficionado, ¿no? De este universo de David Petersen. Y bueno, pues así lo hace. ¿Y cómo lo logra? Pues lo logra hablándonos, creando unas pequeñas historias que están muy desarrolladas en el formato de fábula. Es decir, siempre se plantea un tema muy, pues eso, como decía antes, pues el honor, el compañerismo, la humildad, etcétera. En cada una de ellas predomina uno y bueno, pues cuentan un pequeño problema, caso, que tiene una pequeña moraleja. Son muy cortitas, como digo. ¿Y qué es lo que hace especial de cara a los que nos gusta Mouse Guard? Primero, pues porque te amplía un poco el espectro de esa fantasía y de ese universo creado, ¿no? Te amplía un poquito más ese universo. Pero aparte, habla de los personajes que nos encontramos en los primeros tomos y en las primeras colecciones de Mouse Guard, que eran tomos completos de unas 170, 160 páginas, donde todo el tomo era una aventura en sí y nos contaba la historia de unas aventuras completas de miembros de la Guardia. Pues estos miembros de la Guardia aparecen en estas leyendas, en estas pequeñas historias. Y bueno, es un poco el punto de anclaje, ¿no? Que nos lleva a los aficionados a que nos interese bastante este trabajo. Por otro lado, como digo, si tú no conoces nada de Mouse Guard, podrías perfectamente leerte este cómic y estás leyendo una serie de historias, fábulas y muy a lo naif, muy a cuento infantil, a me lo tengo que creer y tal, y con mucha moraleja, ¿no? Se podría resumir así. Eso es básicamente lo que nos vamos a encontrar en este tomo. Evidentemente, yo que soy me considero un aficionado de la saga, me gusta mucho su universo y tal. Pues bueno, me ha parecido un tomo sencillo, un poquito básico, sin mucha chicha,
Pero bueno, como te gusta ver las ilustraciones y los dibujos y el trabajo de David Peterson, pues la verdad es que vale la pena, y si tienes toda la colección, pues bueno, no puedes dejarlo pasar, ¿no? El precio de este tomo está en 14 euros aproximadamente, depende de dónde lo adquiráis, como siempre, ¿no? Decir que normalmente los tomos normales, que tienen unas, como digo, unas 170, 160, incluso creo que hay alguno que tiene más, que no sé si llegan a las 200 páginas, todos están en torno a 19 euros. Es decir, este tiene muchísimas menos páginas, por así decirlo, menos de la mitad, o más o menos la mitad, y vale pues 5 euritos menos o 4 y pico de lo que podía costar un tomo normal, y ya te digo, no viene retapado. Entonces, es como esa está en esa línea de, me lo voy a comprar pues por un poco ampliar y continuar con mi colección, pero bueno, se puede decir que es prescindible. Por otro lado, creo que es un librito, un tomo muy interesante para aquellos que sois aficionados al juego de rol de Mousewar. ¿Os gusta el juego de rol de Mousewar o simplemente jugáis a Mousewar en vuestras partidas? ¿Por qué? Porque como son leyendas y hace referencia precisamente a los personajes, por ejemplo, nos vamos a encontrar con una que habla directamente del hacha negra. Aquellos que no conozcáis Mousewar no vais a saber de qué os estoy hablando, pero los que sabéis del Mousewar sabéis que es el hacha negra, y es un objeto y una reliquia, se podría decir, muy importante del universo de David Peterson. Pues bueno, pues hay una historia en concreto sobre este hacha, además muy curiosa, muy curiosa, ¿no? Donde nos mete a 3 personajes que llevaron 3 hachas negras, ¿no? En una misma historia. También nos habla de los personajes que conocemos, ¿vale? En general, para aquellos que juguéis a rol y os guste, y de hecho utilicéis el universo de David Peterson tal y conforme viene en los libros, pues puede dar pie a aventuras cada una de estas leyendas. O las podéis utilizar para vuestras campañas, vuestras aventuras, etcétera. Se podría decir que si le pegáis a los 2 palos, es interesante que lo tengáis. Dicho esto, vamos a pasar al que me parece realmente el tomo más interesante. El siguiente tomo es Mousewar Leyendas de la Guardia volumen 3. ¿Por qué volumen 3? Porque ya hay, como podéis pensar ya y recapacitar, hay 2 tomos antes de Mousewar. Hay otros 3 tomos de Mousewar que no se llaman Leyendas de la Guardia, que son las historias que os comentaba antes de tomo completo. Las Leyendas de la Guardia es una colección, o bueno, un estilo, un tipo de tomo dentro del universo de Mousewar, donde nos vamos directamente a una pequeña taberna en el callejón de June, en la ciudad pequeñita de Barkstone. Aquellos que conozcáis un poco el universo de Mousewar, pues lo conoceréis evidentemente. Es una, como digo, una taberna, la típica taberna con habitaciones para dormir, con su zona al lado de la chimenea donde los viajeros, los guardias y todo ratón que se precie puede pasar allí un buen rato y buscar cobijo. Y por supuesto June, que es una ratona de muy buen corazón, pues le da alimento y cobijo a todo el que pasa por allí, ¿no? Y sabe que hay muchos que no pueden pagar esos servicios o que en ese momento no lo pueden pagar. Bueno, pues como nace Leyendas de la Guardia es un poco basándose en que June tiene muchos ratones que van allí y le deben dinero, le deben sus consumiciones, ¿no? Tienen deudas con la propia taberna. Entonces, para perdonar algunas de esas deudas, lo que hace es que cada X tiempo hace una ronda de historias entre los ratones que están ahí. Les hace contar a cada uno de esos ratones una historia, una leyenda o tal,
para que a todos los invitados que en esa noche están reunidos allí al calor de la leña, pues puedan pasar una noche mucho más agradable que pues simplemente estar allí jugando algún juego o sin hablar o lo que sea. Cuando todos los ratones han contado su historia, entonces ella misma decide cuáles han sido las 3 mejores historias, y de esas 3 a uno le perdona la deuda, al que según ella pues ha sido la mejor historia o la que más ha gustado a todos, ¿no? Normalmente es June la que decide, porque ya que es ella la que va a perdonar la deuda, pues bueno, la que más le haya gustado a ella es la que suele ser perdonada de esas deudas, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos con esa premisa? David Peterson nos ilustra y nos hace el guión de, digamos, todo lo que no son las historias, es decir, todo lo que ocurre en la taberna mientras los ratones hablan, tal. Pero en el momento uno de esos ratones se pone a contar una historia, entonces cambia el cómic, cambia la ilustración y cambia el guión. Y aquí David Peterson nos pasa un elenco de autores impresionantes que son los que van a hacer esas historias, ¿vale? Tenemos por un lado guionistas, gente que escribe, y por otro lado dibujantes, ilustradores, que son los que ilustran las historias. Algunos de estos autores, algunos de estos autores son completos, hacen tanto dibujo como guión, otros no, etcétera. También nos presenta a varios portadistas, generalmente con cierto renombre, para hacer las portadas de cada una de los tomos, porque aunque a nosotros nos llega todo esto recopilado en un tomo de estas páginas, este tomo en cuestión, si no me equivoco, son un segundito que lo tengo aquí delante y lo estoy mirando, si no me equivoco son 8 números, ¿de acuerdo? Si no me equivoco, ahora lo confirmo, pero tengo, sí, exacto, son 8 números. Entonces, de cada número se ha hecho una portada, ¿de acuerdo? Es una colección constante que a nosotros nos llegan en tomos recopilatorios, pero que en Estados Unidos se está editando, pues eso, en formato separado, ¿no? Cosa muy interesante, que cada una de estas portadas, aparte de que nos las vamos a encontrar todas recopiladas en el tomo, cosa que está muy bien, cada una de estas portadas viene acompañada con un pequeño texto, ¿vale? Os voy a leer, por ejemplo, la primera portada que tenemos en este tomo, ¿de acuerdo? Os la voy a leer para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. En la portada podemos ver, os narro un poco lo que se ve en la portada, es un ratón que está cabalgando una víbora, una especie de serpiente entre unos matorrales. Vemos la víbora que está en un modo furia bastante potente, con la boca abierta, amenazante, y el ratón está arriba montado pues sobre una silla de montar encima de ella, ¿no? Y nos viene el siguiente texto. Mientras patrullaba los territorios que rodean la ciudad de Cloverdale, un guardia se topó con un nido de huevos de serpiente. Todos salvo uno estaban rotos. Él mismo rompió el cascarón del huevo con la idea de criar a la joven víbora como su montura para patrullar los campos floridos y limpiarlos de depredadores. Y aunque esta idea fue famosa por funcionar durante un tiempo, se dice que la naturaleza de algunas bestias nunca cambia, por lo que el propio guardia y su ciudad perecieron víctimas de los colmillos de este escamoso depredador. Como veis, es un texto cortito, interesante, que dice lo que tiene que decir y que le da enjundia a esa portada, le da un trasfondo y le da una magia, ¿no? De alguna manera. Como decía antes, para los jugadores de rol, para los que estáis con el juego de rol de Most War, súper interesante. O sea, súper interesante tener estas ilustraciones recopiladas y estos párrafos, porque estos párrafos son literalmente ideas para aventura.
O no sé, o que imaginaos que los personajes con los que estáis jugando, pues bueno, pues se topan con este personaje que está criando la serpiente. O directamente tienen que solucionar el problema de que la serpiente ataca al poblado, aunque a lo mejor no lo consigan, pero sí que se enfrentan a esa aventura, ¿no? Bueno, me parece que conforme te lo lees, si eres jugador de rol, te vienen a la cabeza un sinfín de ideas para poder hacerlo. Vamos directamente con las historias y el tomo. Bueno, aquí en este tomo hay un montón de autores. Está David Peterson, Buckingham, Lorch Reid, Young, Peter Young, Christensen, Gustafsson, Carl Nguyen. Bueno, algunos de los apellidos es que ni siquiera los sé pronunciar porque claro, algunos son, no sé de dónde serán, pero no sé. George Pérez está por ahí. Humberto Ramos, por ejemplo, también lo tenemos en este tomo como portadista. En fin, tenemos ahí un montón de autores. Y bueno, pues lo dicho, lo que vamos a encontrar, estos son varias historias contadas por diferentes ratones. Como bien pasa en todas las historias, al final hay un ganador, hay 3 nominados para entendernos y un ganador. Cuando acabamos de leer todas las historias, ya sabemos la resolución. Siempre de David Peterson nos trae un epílogo donde nos cuenta otra historia más, pero ya no sucede en ese concurso de historias. Ya es pues algo que ocurre fuera de ese momento, pero sigue teniendo el mismo formato de una pequeña historia contada por un ratón. Una vez acaba este texto, nos vienen recopiladas todas las portadas, como os decía antes, con todos los textos de cada portada, como os he leído antes uno de ellos. Seguidamente nos viene dibujados todos y cada uno de los personajes que habían en la taberna esa noche. Está súper bonito y súper interesante, y viene su nombre y un pequeño texto de cada uno, como un pequeño texto pues que le define con 2 líneas, ¿no? Pero muy chulo. Luego nos viene otra cosa, bueno, es que esto para los roleros, insisto, esto es caviar para los roleros. Nos viene un mapa de una vista aérea, por decirlo de alguna manera, más que un mapa, de lo que es las 2 plantas que tiene la taberna del Callejón de Jun. Muy interesantes, con, por supuesto, cada sitio, cómo se llama, qué es lo que es, etcétera. O sea, una delicia. Luego nos viene un mapa de cómo estaban los territorios de los ratones, en este caso en 1154. Recordemos que las sagas iniciales, o sea, los primeros tomos nos hablaban de 1155, si no me equivoco. Ahora mismo me queda un poco en blanco, creo que sí. De 1152, perdón. Y todas estas historias de Leyendas de la Guardia están contadas en ese año, en 1154 o 1155, o sea, es en año ratón, ¿no? Bueno, pues nos viene ese mapa que también nos viene muy bien para ubicarnos, para ver dónde está cada sitio, etcétera, y nos dice pues cada sitio si es un pueblo, una ciudad, una aldea o lo que sea. Y al final nos viene sobre los autores, y ahí ya le dedica una paginita a cada autor, desde los escritores a los dibujantes, guionistas, portadistas, etcétera, ¿no? Bueno, yo decir que hay historias que solamente tienen 2 páginas, por ejemplo, luego hay otras que son bastante más largas. Como suele pasar en casi todas las recopilaciones de historias, pues nos encontramos unas que nos gustan más, que las vemos mejores, y otras que las vemos peores, ¿no? También es verdad que esto tiene mucho que ver con las cosas que a ti te gustan, ¿no? Voy a comentar una serie de cosas pues que me han llamado la atención. Por ejemplo, el dibujo, lo que sería la parte de dibujo, me ha gustado mucho una autora que no conocía, no había visto nada hasta ahora, que se llama Kila van der Kloek, que yo creo que la voy a seguir bastante de cerca. Y nos hace una historia sobre una ratona que es bailarina. Hace una serie de bailes con cascabeles, ¿no? Nos recuerda un poco al baile gitano. Y bueno, pues resuelve un caso dentro de las historias, ¿no?
El tema es que tiene un dibujo muy bonito, muy natural. Dibuja unos ratones que parecen muy realistas, ¿no? Se podía entender. Pero me encanta sobre todo el movimiento y la anatomía que utiliza. O sea, cómo los mueve. Tiene bastantes páginas donde se ve a la ratona en cuestión bailar paso por paso. Y es realmente hipnótico y muy bonito, muy, muy chulo. Luego también hay algunos que también me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, en el tema, lo que sería el color, la pintura de la obra, de la historia en cuestión, me he topado con un autor que reconozco que no conocía. Se llama Ryan Lang. Por lo visto no se dedica al mundo del cómic como tal. Es escultor 3D y ha trabajado como artista de desarrollo en Disney con obras como Big Hero 6 o Romper Ralph, ¿no? Es de estos autores que hacen los dibujos previos, los concepts y los desarrollos de todo, ¿no? De los diseños. Desde luego es un dibujante excepcional, pero es que sobre todo lo que brilla, y nunca mejor dicho, es la luz y la pintura que utiliza en esta obra. Aparte de que es una de las historias que más me han gustado, por su sencillez, por su espíritu y por supuesto por su plástica. Decir que es espectacular. Tiene una pintura que básicamente son ilustraciones coloreadas, es digital. No se ve trazo, digamos, de dibujo para entendernos, como era el otro caso, pero utiliza la luz de una forma que hace que parezcan fotogramas de películas, ¿no? Aparte de que los ratones los hace bastante naturales también, y las criaturas que salen. De verdad, me ha dejado boquiabierto. Es de esos autores que no conocía. Claro, evidentemente si no está dentro del mundo del cómic, pues tampoco tienes por qué verlos, ¿no? Pero bueno, ahí está. La verdad es que impresionante. Y luego, pues, otro dibujante que a mí personalmente hay dos que me gustan mucho, que son Jake Parker, que utiliza un dibujo mucho más cartoon, que nos habla de un ratón, la historia de un ratón inventor y de cómo la sociedad de ratones quiere utilizar esos inventos para crear armas, literalmente. Y el otro dibujante que me gusta mucho también es Scotty Young, que también tiene un estilo muy cartoon y me gusta mucho, ¿no? Desde luego son de los dos autores que más se salen de lo que viene siendo el dibujo más clásico de Mouse Guard. O sea, hacen una reinterpretación muy exagerada. Casi te diría hablando mal y pronto, se lo pasan todo por donde amargan los pepinos y hacen sus propias interpretaciones de los ratones y de su forma de ser, ¿no? Pero bueno, aún así, la verdad es que las historias, pues bueno, como se supone que las está contando un ratón, pues ahí las tenemos. Las premisas para contar estas historias, esto no lo he dicho, creo, pero lo que Jun les dice a la gente que va a contar las historias es que esas historias no pueden ser ni del todo ciertas ni del todo falsas. O sea, tiene que tener una mezcla de que tiene algo de verdad y algo de mentira, porque luego, después de cada una de esas historias, en ocasiones hay como un pequeño debate entre ellos, ¿no? De eso no pasó así, eso sí, eso no es exactamente así. Lo hace muy interesante que sea así, porque te está diciendo que lo que estás leyendo en realidad, bueno, pues un porcentaje de lo que estás leyendo realmente pasó, o pasó más o menos como dicen, o con algunos personajes que a lo mejor no son esos, pero son otros. Insisto, para los jugadores de rol es una fuente muy interesante de ideas, claro, porque cada una de estas historias te puede llevar también a hacer una aventura, ¿no? Una partida, una campaña o lo que quieras. Depende de la historia, pues te da para más o para menos, ¿no? Bueno, hay varias cosas también que me gustaría comentar y decir, y es que una de las cosas que me ha gustado de Mouse Guard desde el principio, aparte de que es un canto a la naturaleza y a la
naturaleza, pero en su estado más puro, tanto el salvaje como el bello, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o el natural, nunca mejor dicho. También me gusta mucho que le da una equidad brutal al sexo masculino y femenino. O sea, vemos un montón de personajes femeninos que son, si no los protagonistas, son súper importantes en todas estas leyendas, todos estos cuentos y en todo el trasfondo de Mouseguard. Empezando por la propia June, ¿no? Que es la dueña de esa taberna y que es la que manda allí. Y es la que decide qué historia es la que vale y cuáles no. Pero en algunas de las historias, el protagonista y el héroe, en este caso, pues es una heroína, ¿no? Es una ratona. También recordemos que en los primeros tomos teníamos a Gwendolyn como la gobernadora de la capital de los ratones, ¿no? O sea, estamos hablando casi de un matriarcado, ¿no? De alguna manera, o en parte un matriarcado. Eso me parece súper interesante. O sea, que dé tanta equidad cuando en momentos como ahora, pues que es muy necesario que se igualen las cosas, ¿no? Luego también contar sobre en concreto este tomo. Creo que es el primer tomo, o igual lo tendría que revisitar los otros, pero como os digo, pues me lo he leído en caliente, estoy grabando esto en caliente, que aparecen criaturas sobrenaturales. Sí que es verdad que en algunos tomos recuerdo que se le aparece el espectro de no sé quién, o como el espíritu al ratón de un antepasado que le dice que continúe, no sé qué. Pero en estas historias, en concreto en este tomo 3, aparecen por ejemplo, varias leyendas directamente relacionadas con criaturas sobrenaturales. Una de ellas es muy curiosa y es un demonio que ellos dicen el demonio de la roca o la bestia de la roca, ahora no lo recuerdo bien, que sale directamente de una piedra y es una especie de demonio rojo, ¿no? Casi parece que esté venido del universo de Hellboy, ¿no? Para aquellos comiqueros que nos escuchéis. Y que se enfrenta a los ratones y los ratones encuentran cómo combatirlo y lo mandan directamente a la zona de las comadrejas para que se apañen con él, ¿no? Pero un demonio directamente es el protagonista de esta historia y no tiene nada que ver con el ratón, es una criatura totalmente ajena al tema de los ratones. Y luego lo que sí que aparece es una historia, por ejemplo, que está protagonizada por la propia mitología de un espectro, de un fantasma que se te aparece en cierta zona y que, bueno, pues es una ratona que intenta hacerte como su esposo, de alguna manera, ¿no? Es una especie de novia cadáver, pero en versión Mouseguard. Y también es muy importante esa entidad espectral, ¿no? Y en otra de las historias también aparece lo que os estaba comentando antes. Un ratón que se mete en un lío y de repente se le aparece un ancestro y le solventa un poco la situación o le guía en un momento dado, ¿no? Y eso me ha llamado mucho la atención, que el efecto paranormal aparezca tanto ahí, porque sí que en Mouseguard solíamos ver mucho lo que son los mitos y las leyendas, pues de ratones, de alguna criatura en concreto que en un momento dado se portó especialmente bien o hizo algo inusual o algo así, ¿no? O una hazaña épica de algún personaje, pero no esa mitología más mágica o más paranormal que ni siquiera en el juego de rol de Mouseguard nos lo encontramos, ni siquiera. O sea, muy curioso, pero a la par que interesante, ¿no? Es una pequeña ampliación. Y bueno, pues dicho esto, solo me queda que recomendaros nuevamente estos dos tomos. Si le tuviese que poner uno delante de otro, yo creo que me quedo con Leyendas de la Guardia volumen 3 antes que con Baldwin el Valiente y otras historias. Pero bueno, si sois coleccionistas, os invito a que los coleccionéis los dos. Espero que os haya gustado esta reseña, este mensaje secreto, y nos vemos dentro de poco con más Base Secreta. Chao, chao.
Síguenos en labasesecreta.net. Twitter, @labasesecreta. Facebook, La Base Secreta. Mail, labasesecreta@gmail.com.